Gloria a Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios les bendiga, estimados hermanos. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su infinita misericordia, por el privilegio que el Señor nos ha concedido, ¿verdad?, en esta tarde de podernos congregar para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dios bendiga a los hermanos jóvenes que nos visitan. Dios les bendiga, siéntanse en casa, sean bienvenidos a la casa del Señor. Así que, hermanos, sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Juan en el capítulo 4, versículos 23 y 24. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Gloria al Señor. Estaremos hablando, hermano, bueno, los jóvenes van a tomar la participación en el tema que es, ¿verdad?, los falsos profetas, los falsos maestros. Y yo voy a hablar acerca, hermano, el peligro de ofender al Espíritu Santo de Dios con adoración falsa, que también viene siendo, ¿verdad?, parte de lo que es la apostasía en general. Así que será un tema, ¿verdad?, que va a estar relacionado con lo que los jóvenes también estarán, ¿verdad?, impartiendo en esta noche. Gloria al Señor. Tenemos la palabra, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24, dice la palabra del Señor, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y su Santo Espíritu. La letra dice de la siguiente manera: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Gloria al Señor. Estábamos hablando el peligro de ofender al Espíritu de Dios con adoración falsa. En la actualidad se está moviendo lo que es, hermano, el emocionalismo. Y mucha gente no logra entender o no comprende la forma correcta como el Espíritu Santo de Dios obra o cómo el Espíritu Santo de Dios administra. Por eso es que es necesario de que cada cristiano o cada creyente tenga un encuentro personal con el Señor para que entienda y sepa cómo Dios obra a través del Espíritu Santo. Y de esta forma, hermano, en muchas iglesias a nivel mundial se está moviendo lo que es el emocionalismo. Están atribuyéndole cosas al Espíritu Santo, cosas que no dijo. Están haciendo cosas, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios no hace. Y todo esto es parte de la apostasía. Y todo esto tiene que darse. ¿Por qué? Porque estos son principios de dolores. Es lo que dijo el Señor, que dentro de la casa del Señor habrá, ¿verdad?, abominación. Entonces son cosas, hermanos, que tienen que acontecer antes de la venida del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se van a efectuar. O sea, en otras palabras, no se puede detener. No se puede detener, hermano, la corrupción allá afuera. No se puede detener la depravación allá afuera. No podemos detener la apostasía. No, ya está profetizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Guardarnos en santidad para el Señor. Para que el Señor no nos sorprenda como ladrón. El Señor vendrá como ladrón. No es que es el ladrón. Vendrá como ladrón. Pero ¿para quiénes vendrá como ladrón? Para aquellos que no están vigilando. Para aquellos que no le esperan. Pero para la iglesia del Señor, para aquel que anhela su venida, aquel que le está esperando, aquel que se está consagrando, aquel que está, hermano, manteniéndose en relación con el Señor, no vendrá como ladrón para él, sino que él desea que venga, él anhela que venga, él espera, vigilia, hermano, ayuna y está guardándose en santidad porque espera la venida del Señor. Por lo tanto, no lo tomará por sorpresa. Y de esa forma, el Espíritu nos está guiando a toda verdad. Entonces Jesús tiene este encuentro con esta mujer, con la mujer samaritana, y le dice que la hora viene. Y el Señor le dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, escucha bien, los verdaderos adoradores, ¿por qué? Porque hay adoración falsa.
hay adoración ficticia, hay adoración que aparentemente parece real, parece verdadera, pero cuando analizamos a la profundidad y a la luz de la palabra del Señor, vemos que es una adoración falsa. Ahora bien, la adoración falsa es, hermano, el parentesco o hermano, o aquella persona que piensa que está haciendo lo correcto, haciendo, hermanos, actitudes o conductas que van en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Por eso es que es necesario de que la iglesia del Señor entienda y conozca cómo el Espíritu Santo de Dios administra. Porque el Dios es un Dios de orden. Y el Espíritu Santo, hermano, administra ordenadamente. El Espíritu Santo de Dios no va a armar un involucro aquí, hermano, una revolución, o el Espíritu Santo no va a armar un desorden, hermano, porque eso está en contra de la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Desde el principio, desde que Dios creó los cielos y la tierra, todo lo vino haciendo ordenadamente y a su tiempo, conforme a la voluntad perfecta de Dios. Por lo tanto, es necesario que el pueblo del Señor entienda y comprenda cómo el Espíritu Santo de Dios administra. La palabra del Señor, dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu no puede administrar algo falso, algo que a simple vista se ve, hermano, que no es conforme a la palabra de Dios. O sea, el Espíritu, hermano, no va a obrar de esa forma. Ahora bien, ¿qué significa adorar falsamente o adorar en el nombre del Espíritu? Mire, tomar el nombre del Espíritu de Dios o adorar falsamente, hermano, significa tomar el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice la palabra del Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente aquel que tuviera o aquel que tomara el nombre de Dios en vano. Entonces, adorar al Espíritu o atribuirle al Espíritu cosas que no hace es tomar el nombre de Dios en vano. Y en la actualidad, hermano, se está viendo todas estas cosas. Por lo tanto, hermano, el mensaje es un mensaje de advertencia para que usted se percate cómo el Espíritu Santo de Dios obra. Mire, está claro que es un delito grave deshonrar al Señor. ¿De qué forma? Tratarlo, hermano, con desprecio. O, hermano, aborrecer, hermano, el culto santo del Señor. O, hermano, aborrecer, hermano, lo que la palabra del Señor. De esta forma estamos deshonrando, hermano, lo que Dios hace o como Dios administra. Aquellos que adoran a Dios deben de hacerlo de una forma respetuosa, hermano, andando conforme a la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra. ¿Cómo es posible que pretendamos adorar a Dios cuando realmente no obedecemos la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que pretendemos adorar a Dios cuando dentro de nuestro corazón nosotros mismos no estamos bien con nuestros hermanos? ¿Cómo es posible que vamos a adorar a Dios, a un Dios santo, cuando nosotros tenemos, hermanos, cosas que desagradan a Dios? Entonces todo esto es parte de una adoración falsa. La adoración genuina, verdadera, hermano, cuando una persona, hermano, se constricta, se humilla delante de la presencia del Señor y trata de obedecer la palabra del Señor y se pone en paz con los hermanos, entonces, hermano, hay incluso hasta para ofrendar, tenemos que estar en paz con los hermanos. Eso es lo que dijo el Señor. Si traes la ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, dice, déjala allí. Ve y reconcíliate primero con él y entonces ofrezca la ofrenda. Ve, ¿se da cuenta que Dios es un Dios de orden? ¿Se da cuenta que el Dios que nosotros adoramos es un Dios de orden? El Espíritu Santo es el tercer miembro de la gloriosa Trinidad.
no es menos que Dios el Padre, ni más que el Hijo. Por lo tanto, hermano, porque muchos creen de que el Espíritu Santo, que el Hijo es superior al Padre, que el Padre es superior al Hijo y que el Espíritu Santo es inferior que el Hijo. No es de esa forma. Es un pensamiento erróneo. Por lo tanto, deshonrar al Espíritu significa deshonrar a Dios mismo. Abusar del nombre del Espíritu Santo es usar el nombre de Dios en vano, y es lo que dijimos en Éxodo 27. Y en el transcurso del tema, hermanos, se va a estar desarrollando de aquellos profetas que hablaron falsamente usando el nombre de Dios. Y vemos que Dios, hermanos, lo reprendió y también Dios, ¿verdad?, estuvo en contra de ellos. Y hoy en la actualidad estamos viendo que ese movimiento, hermano, de falsos profetas que ellos mismos se atribuyen, hermano, ser profeta. Imagínense, hay gente en la actualidad que ha profetizado más que Daniel, que Ezequiel, que Jeremías y que Isaías, los 4 profetas juntos. En toda oración quiere profetizar. Cada cerradita de ojos quiere profetizar. Dios no obra así, hermano. Gloria a Dios. Dios no obra de esa forma. ¿Por qué? Porque hay gente que está, hermano, confundiendo la administración del Espíritu Santo con el emocionalismo. Y cada cerradita de ojos que quiere una profecía. Dios no obra así. Ni aun los profetas que tenían como profeta de función, ellos no andaban profetizando a cada rato. Solamente iba cuando Dios les ordenaba que fueran a hablar. Dios es un Dios de orden. Hoy en día un montón de profetas que se han levantado diciendo cosas que ellos mismos piensan dentro de su corazón y se lo atribuyen al Espíritu Santo. Hacen su show, su farándula, para que el pueblo crea que es el Espíritu que administra. Pero el que conoce el Espíritu Santo de Dios y el que sabe cómo el Espíritu Santo de Dios obra no será engañado. El que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo de Dios y sabe cómo el Espíritu Santo de Dios obra no será movido. Por eso es necesario, iglesia del Señor, que conozcamos la palabra de Dios y cómo Dios obra a través de su Santo Espíritu. Entonces, afirmar que Él es quien da el poder en una oración soberbia, escuche bien, caprichosa y no conforme a la palabra del Señor, es tratar a Dios con desprecio. En otras palabras, la adoración tiene que ser humilde. La adoración tiene que ir más allá, hermanos, del capricho. La oración tiene que ir más allá, hermanos, de la soberbia. La adoración tiene que, hermanos, ser una comunicación íntima con Dios. La adoración no es un show. La adoración no es, hermano, para ser halagado. La adoración no es para que usted sea honrado. La adoración es para que el nombre de Dios sea honrado y sea glorificado. Y usted sea bendecido a través de la adoración. De esa forma es como se debe de adorar. Convertir al Espíritu Santo de Dios en un espectáculo implica adorar a Dios de una manera que Dios detesta. O sea, es que mire, hermano, cuando el Espíritu de Dios administra, no es para que la gente, hermano, esté ahí viendo el show o el espectáculo. No, la administración tiene un propósito. Cuando el Espíritu de Dios profetiza, cuando el Espíritu de Dios habla a través de un hermano, a través de profecía, lo hace con un propósito. Si la persona está en pecado, el propósito es de corregirlo, de exhortarlo, de confrontarlo que está en pecado y que se vuelva al buen camino. El Espíritu Santo confronta, pero a la misma vez trae la consolación. De esa forma obra el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacían los profetas cuando Dios les ordenaba que fueran a profetizar o a declarar el pecado a alguien? No solamente el Señor les presentaba lo que era el juicio, el Señor les decía, hagan esto, esto y esto, para que Dios los perdone y entonces vendrá la consolación o la restauración.
Pero hoy en la actualidad la gente solo anda declarando juicio. ¿Y dónde está la administración del Espíritu? ¿Dónde está la restauración? ¿Dónde está la consolación del Espíritu Santo? Esto me da a entender que no conocen al Espíritu de Dios. Y lo que hablan, no hablan por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios de la Biblia obra diferente, administra diferente y actúa diferente. El Espíritu Santo no es, hermano, para exhibición. Usted no va a profetizar por exhibición. Usted no va a administrar por exhibición. Usted, hermano, si usted administra, profetiza, canta, ora, ayuna, lo que sea, a través del Espíritu, es, hermano, para honra y gloria de Dios. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con la honra, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si Dios te usó en una profecía, gloria a Dios. Si Dios te usó en una sanidad, gloria a Dios. Si Dios te usó, hermano, dando una visión, hermano, que se cumplió, gloria a Dios. Pero no es para que tú andes con el pecho elevado creyéndote más que los demás. No. No es para eso. Los dones del Espíritu no son para exhibiciones. Los talentos que Dios ha otorgado no es para que andemos nosotros con el pecho inflado. No. Es para la administración del cuerpo del Señor. De esa forma administra el Espíritu. Escuche bien. Es por eso que las muchas payasadas irreverentes y las doctrinas torcidas y falsas que son infiltradas en la iglesia del Señor por el movimiento carismático, lo que se está moviendo, contemporáneo, son igual o incluso o peor que al fuego extraño que presentó Nadab y Abiú en el altar de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué significa Nadab y Abiú? Ellos tomaron fuego extraño y ellos eran sacerdotes, hermano, administradores del altar de Dios. Los hermanos futuros sumos sacerdotes, hijos de Aarón. Porque al morir Aarón quedaría Nadab y después de Nadab quedaría Abiú, perdón. Sucesores, hermanos, de la administración del altar de Dios o de la casa de Dios. ¿Qué pasó con ellos al presentar fuego extraño? Inmediatamente el Señor los consumió. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber, tiene que entender a quién adora y cómo debe de adorar. Por eso es que tenemos la brújula, tenemos el mapa, tenemos la palabra, tenemos las instrucciones en la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de administrar? ¿Cómo debemos de adorar? ¿Cómo debemos de conducirnos? Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere, hermano, que la iglesia también sea ordenada. Todo lo que se requiere en un culto, hermano, en la hora del Señor, todo tiene que hacerse ordenadamente y decentemente. Es una triste ironía que aquellos que pretenden estar más enfocados o más cerca del Espíritu Santo son en realidad los que cometen la mayor parte de los abusos del nombre del Señor. En otras palabras, aquellos que se creen espirituales o súper espirituales son los que realmente abusan del nombre del Señor. ¿Cómo lo hacen? Al atribuirle al Espíritu Santo cosas que no dijo. ¿Se ha dado cuenta usted de que hoy en día hay como una competencia de profetas? En la actualidad, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos apocalípticos, tiempos finales. Por lo tanto, iglesia del Señor, despertemos del sueño que estamos viviendo. Despertemos de la fantasía que estamos viviendo. Y tengamos una relación verdadera delante de la presencia del Señor. Porque hay gente que hace muchísimo tiempo dejó de sentir la presencia de Dios. Hay gente que muchísimo tiempo dejó, hermanos, sentir las caricias del Espíritu Santo. Hay gente que hace mucho tiempo atrás ya no es administrado por el Señor.
Pregúntese, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que dice el profeta Jeremías? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y después dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces hay que pararse, hay que examinarse cómo estamos caminando, cómo nos estamos conduciendo en nuestro diario vivir. ¿Cómo está nuestra conciencia delante de Dios? ¿Será que Dios dirá lo mismo como dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob? ¿Será que Dios dirá lo mismo de nosotros? ¿Será que Dios dirá, yo soy el Dios de Melqui? El Señor con orgullo se presentaba y daba, hermano, decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque estos hombres sabían, hermano, adorar verdaderamente a Dios. Fueron fieles a la palabra de Dios, fieles a sus mandamientos, fieles a sus estatutos. En ese tiempo, pues Dios hablaba cara a cara con ellos. Y ese era, hermano, como el sello de oro que Dios se presentaba. Ahora bien, ¿será que Dios se presentará en estos tiempos de la misma forma como lo hizo antes? Dios es eterno. Las edades pasan, los tiempos pasan, el mundo pasará y Dios nunca dejará de ser. Él es eterno. Pero conforme a las edades hay que ver si Dios se presentaría como se presentó en aquel tiempo. Entonces, iglesia del Señor, entendamos. Al atribuirle al Espíritu Santo cosas o deseos que hay dentro de nuestro corazón, es tomar el nombre de Dios en vano. Y créame que tarde o temprano el juicio de Dios lo va a alcanzar si no se arrepiente. La falsedad es algo que Dios abomina. Dios detesta la falsedad. Dios quiere que seamos íntegros, que seamos sinceros. Dios quiere que seamos verdaderos. Eso es lo que Dios busca. Dios lo sabe todo. Nosotros no podemos esconder nada de Dios. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Tal vez yo no conozco qué es lo que usted está pensando, qué es lo que usted está maquinando dentro de su corazón. Dios lo conoce todo. Pero ¿qué es lo que Dios busca? La sinceridad del hombre. Cuando Dios le dijo a Adán que dónde estaba, Dios sabía dónde estaba Adán. Él sabía. Pues Él lo había creado. No es que Dios lo andaba buscando ahí, que Adán se había escondido, Dios lo andaba buscando porque no lo encontraba. No. Dios sabía dónde estaba. ¿Qué es lo que Dios quería? Dios quería la sinceridad. Y eso es lo que Dios siempre ha buscado, la sinceridad del hombre. Hay una alabanza que dice sinceridad. Dice, palabra tan pequeña, dice, pero que tiene gran peso en la eternidad. La sinceridad, hermano, es algo que cuesta. Ahora bien, al atribuirle al Espíritu Santo lo que no dijo, los hechos que no hizo, los fenómenos que no produjo y las experiencias que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. Todo esto es parte de una adoración falsa y de tomar el nombre de Dios en vano. Dios condena la falsedad, Dios condena a los falsos profetas, Dios condena a los falsos hermanos, Dios condena a los falsos maestros. Dios lo condena. Dios condena la falsa adoración. Dios lo condena. Porque Dios es un Dios verdadero. Y Él le gusta la verdad. Y quiere que su pueblo hable verdad. Y quiere que su pueblo adore en espíritu y en verdad. Y ya, hermanos, para pasar con los jóvenes, miren lo que dice Jeremías capítulo 23. Si puede ir conmigo a la palabra del Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escucháis las palabras de los profetas que os profetizan y os alientan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Miren, tengamos un gran cuidado cuando usemos el nombre de Dios. Tengamos un gran cuidado, hermano. ¿Por qué digo esto? La palabra del Señor es clara.
Si nosotros tenemos una Biblia, la estudiamos, hermano, y analizamos a profundidad sus palabras, nos daremos cuenta del gravísimo error de tomar el nombre de Dios en vano, de adorar a Dios falsamente y de atribuirle al Espíritu Santo cosas que Él no hace. Dios condena la falsedad. Entonces, Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. ¿Qué significa profetizar de su propio corazón? O sea, sus propios deseos. Si yo tengo algo contra usted, voy a poner a mi hermano Manuel Bonilla, porque con él pues somos buenos amigos. Si yo tengo algo en contra del hermano Manuel, yo no puedo usar el nombre de Dios para decirle sus verdades a él. Sí. Yo no puedo aprovecharme del nombre de Dios y fingir que es el Espíritu que está hablando cuando yo mismo sé que yo estoy mal con él. Y cuando él sabe también que yo tengo algo en contra de él. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y créame que Dios no le va a aplaudir por eso que usted está haciendo, o por eso que yo haga. Dios no cree que le va a decir a sus ángeles, hermanos, ahí que le aplaudan por lo que usted está haciendo, tomando el nombre de Dios en vano. Dios no obra de esa forma. Entonces, yo no puedo usar el nombre de Dios para confrontar a los hermanos, sacar el odio, la rencilla, el rencor que tengo dentro de mi corazón usando el nombre de Dios. No se puede, hermano. Dios no trabaja así. El Espíritu Santo de Dios no trabaja así. Yo no sé el Dios que usted ha conocido, pero mi Dios, el Dios de la Biblia, no trabaja así. El Espíritu Santo con la cual yo he tenido encuentros personales no obra de esa forma. Y no lo digo porque me lo han contado, se lo digo porque he tenido experiencias con el Espíritu de Dios. Por eso es que yo digo que esto está raro. Algo no cuadra aquí. Como que algo no encaja. Como que la suma de la matemática no da. Pero el Espíritu que yo conozco administra de una forma ordenada y ordenadamente, porque es un Dios de orden. Versículo 6 de Ezequiel 13. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. ¿Se da cuenta? Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea, tienen esperanza todavía. Tienen esperanza de que la falsedad que ellos están diciendo, ellos esperan o incluso ayunan, oran para que se cumpla lo que ellos han dicho. Dios no obra de esa forma. Dios no es como nosotros que nos vendemos por un plato de comida. Dios no es como nosotros que nos vendemos por un par de zapatos, por una camisa. No, hermano. Lo que está mal y Dios no va a confirmar la mentira. Él la condena. Dios no obra de esa forma. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, alguna vez o se ha preguntado cuál sería la causa o cuál sería el efecto de adorar a Dios de una forma soberbia? ¿Se ha preguntado alguna vez usted cuál sería el efecto de una adoración no verdadera? ¿Se ha preguntado? Mire, el conformismo está llevando a un nivel bien extremo a la iglesia del Señor. El conformismo. Al igual, hermano,
la irreverencia dentro de la casa del Señor. Tenemos que aprender a adorar al Señor, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos. Digo esto porque a veces solo decimos que los niños, que los adolescentes y que los jóvenes. Hay gente vieja, hermanos, que no sabe adorar a Dios. Hay gente que tiene muchos años y no ha aprendido todavía a adorar a Dios. No sabe cómo adorar a Dios. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Primeramente, hay que aprender a orar. En el trayecto de la vida, a medida usted va adquiriendo experiencia y va aprendiendo a adorar a Dios, la palabra del Señor nos va a ir enseñando cómo verdaderamente debemos de adorarlo y cómo Dios quiere que le adoramos. En Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice la palabra del Señor de que el pueblo de Israel se había acostumbrado, hermano, a ofrecer holocausto. Se había acostumbrado a convocar asamblea. Se había acostumbrado, hermano, a hacer grandes sacrificios. Pero el corazón de ellos estaba, hermano, alejado de Dios. El corazón de ellos estaba, hermano, o sea, la adoración a Dios no tiene que ser una costumbre. La adoración de Dios tiene que ser una relación íntima entre Dios y uno. O sea, es la forma como el alma se comunica con Dios, como el alma se expresa delante de la presencia de Dios y cómo nosotros, hermanos, también, hermanos, somos edificados a través de la adoración. La adoración falsa Dios la condena. Así que, hermano joven, hermano adolescente, hermano niño, hermano anciano, tenga cuidado cómo adora a Dios. Tengamos cuidado. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. La senda del justo